Bienvenidas, bienvenidos a esta exploración a fondo. Hoy nos metemos de lleno en un tema, yo diría fundamental, del mundo laboral chileno, las reglas que rodean el finiquito. Ese documento clave al terminar un contrato de trabajo, ¿no? Vamos a centrarnos en una ley específica que cambió bastante las cosas. El foco está puesto en la ley, la número 20.684, y cómo le dio una vuelta a ciertas partes del Código del Trabajo, que es como la Biblia de las relaciones laborales acá en Chile. ¿Cuánto tiempo tiene el empleador para pagar? ¿Cómo se cuentan esos días? ¿Se puede pagar en partes? Son preguntas cruciales, tanto para quien deja un trabajo como para quien gestiona esa salida, ¿verdad? Y para guiarnos tenemos un documento clave, un dictamen de la Dirección del Trabajo de Chile. Para quienes quizá no están tan familiarizados, la Dirección del Trabajo es, el organismo público que interpreta y fiscaliza las leyes laborales. Y este dictamen en particular, el ORD.N 3866-42, del 7 de octubre de 2013, es como el manual de instrucciones oficial. Explica justamente el alcance de esta ley que vamos a desmenuzar hoy. Nuestra misión es entender bien qué significan estas reglas en la práctica. ¿Qué cambio para empleadores, para trabajadores? ¿Cuáles son las obligaciones, los plazos que corren ahora? Así que, entremos en materia. Exacto. Y es interesante porque esta ley, como bien lo señala el dictamen que estamos usando de base, buscó resolver una zona un poco gris que existía antes. Quiso poner claridad, digamos, y seguridad jurídica en un momento que suele ser tenso, ¿no? Como es el fin de una relación laboral. Vamos a ver cómo el dictamen interpreta que se logre esa certeza y sobre todo qué consecuencias prácticas tiene eso. Perfecto. Y para entender bien el cambio, primero hay que saber cómo era el panorama antes, ¿cierto? Antes de esta ley 20.684. ¿Cuál era la situación con el pago del finiquito? Especialmente con algunas indemnizaciones. Correcto. Antes de esta ley, la cosa era un poco distinta. Había una regla bien específica en el antiguo artículo 163 del Código del Trabajo. Decía que si el contrato terminaba por causas muy concretas, las del artículo 161, que son básicamente necesidades de la empresa o desahucio, en esos casos, la indemnización por años de servicio debía pagarse al momento de la terminación. O sea, la regla era la inmediatez para ese pago específico. Tenía que ser ahí mismo. Inmediato, ya. Pero, y aquí venía la complicación que menciona el dictamen. El artículo 177, que hablaba de las formalidades del finiquito, que tenía que ser por escrito, ratificado ante ciertas entidades. Ese artículo no pone un plazo límite general. Ajá. Un plazo para que el empleador tuviera listo todo el finiquito, incluyendo otras platas como vacaciones pendientes, sueldos, etc., y su pago disponible. Solo existía esa regla de inmediatez para la indemnización por años de servicio en esos casos puntuales del 161. Claro. Para el resto de los conceptos o para otras causales de término, había como un vacío. Eso generaba bastante incertidumbre. Me imagino. ¿Cuándo exactamente tenía que estar todo listo y pagado? No estaba del todo claro. Exacto, entiendo. Había una regla de pago inmediato para una parte importante, sí, la indemnización por años de servicio, en ciertos despidos, pero no un plazo general para todo el paquete del finiquito. Y ahí es donde entra esta Ley 20.684, que se publicó en agosto de 2013. ¿Qué fue lo que hizo exactamente? Según la interpretación del dictamen, hizo dos movimientos clave. Primero, modificó ese artículo 163 que obligaba al pago inmediato de la indemnización por años de servicio en los casos de necesidades de la empresa o desahucio. Simplemente eliminó la frasecita esa, al momento de la terminación. Ah, la sacaron. ¿La sacaron? Con eso, desapareció la obligación legal de pagar esa indemnización específica en el mismo instante del despido. Ya. ¿Y el segundo cambio? Mencionaste que era el más profundo. El segundo, que es el corazón de esta reforma, según analiza el dictamen, fue modificar el artículo 177. Ahí fue donde se introdujo la nueva obligación general para el empleador, llenando ese vacío que comentábamos antes. Ok. Aquí es donde se pone interesante de verdad. ¿Cuál es esa obligación central que introdujo la ley en el artículo 177? La frase clave que añadió la ley y que el dictamen analiza con lupa es esta. El finiquito deberá ser otorgado por el empleador y puesto su pago a disposición del trabajador. Ajá. Dentro de 10 días hábiles contados desde la separación del trabajador. Otorgado y puesto su pago a disposición.
¿Suena específico? Muy específico. Y el dictamen enfatiza que esa redacción no fue al azar, ¿eh? Se discutió bastante en el Congreso. De hecho, reemplazó una propuesta inicial que era más exigente. Decía otorgado, ratificado y pagado. ¡Ah! ¡Qué diferencia! Claro, la diferencia es sustancial. Otorgado y puesto su pago a disposición no significa que el trabajador tenga que firmarlo y estar de acuerdo, o sea, ratificarlo dentro de esos 10 días. Entiendo. La obligación que recae sobre el empleador dentro de ese plazo es triple, podríamos decir. Tener listo el documento del finiquito, preparado, con todos los cálculos hechos. Sueldos, vacaciones proporcionales, indemnizaciones si corresponden, todo. Los papeles listos. Tener el dinero total del finiquito listo para ser pagado. Disponible, ya sea en efectivo, cheque, vale vista o listo para una transferencia bancaria. La plata lista también. Comunicarle al trabajador que todo eso está listo. Informarle dónde y cuándo puede ir a buscar el documento y recibir su pago. O sea, la responsabilidad del empleador en esos 10 días hábiles es tener todo preparado, papeles y plata, y avisarle al trabajador. La firma del trabajador, que es cuando acepta formalmente los montos, podría ocurrir después, y el empleador igual cumplió. Exactamente. El plazo impone al empleador la carga de ser diligente, de preparar todo y tenerlo disponible. La ratificación del trabajador, su firma, es un acto posterior, donde él manifiesta su conformidad. Pero la obligación legal del empleador, la de poner a disposición, se cumple demostrando que hizo todo lo necesario para que el trabajador pudiera acceder al finiquito y su pago dentro de los 10 días hábiles. Vale. Hablemos de esos 10 días hábiles. Suena simple, pero en temas legales los detalles importan mucho. ¿Cómo se cuentan? ¿Qué días son hábiles? Buena pregunta, porque tiene sus matices, sí. El dictamen se basa en el Código Civil chileno, el artículo 50, para definir qué es un día hábil. La regla general es que son todos los días de la semana, excepto los domingos y los días feriados oficiales. O sea, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. ¿Y el sábado? El sábado, y este es un punto que a veces genera confusión, el sábado sí cuenta como día hábil para este cálculo. Ah, mira tú. A menos claro que justo ese sábado sea un feriado legal. Pero si es un sábado normal, cuenta como hábil. De lunes a sábado son hábiles, salvo que alguno sea feriado. ¿Y desde cuándo empieza a correr el reloj de esos 10 días? ¿El mismo día que la persona deja de trabajar? Aquí hay otra regla importante que aclara el dictamen, también basada en el Código Civil, artículo 48, y la práctica de la Dirección del Trabajo. El plazo se cuenta desde la separación del trabajador, o sea, desde que efectivamente deja de prestar servicios. Pero los plazos legales que se cuentan en días se consideran de días completos. ¿Y eso qué significa en la práctica? Significa que el conteo empieza al día siguiente de la separación. El último día trabajado no se cuenta para el plazo. Ah, perfecto. Por ejemplo, si alguien trabaja hasta un martes, el primer día hábil del plazo de 10 es el miércoles. Ya. Si ese martes fuera, no sé, el último día antes de un fin de semana largo que empieza el miércoles con un feriado, bueno, el primer día hábil sería recién el lunes siguiente. Hay que ir contando uno por uno los días hábiles. Perfecto. Queda súper claro el cómputo. Y estos 10 días hábiles son un plazo máximo, ¿cierto? El empleador no está obligado a esperar hasta el último día. Correcto. El dictamen lo confirma. La ley dice dentro de 10 días hábiles, lo que significa que es un límite superior, un tope. Un empleador puede cumplir perfectamente el mismo día de la separación, o al día siguiente, o en cualquier momento antes de que vence ese 10º día hábil. Lo importante es no pasarse de ese límite. Ok. Otro punto que menciona la ley es la posibilidad de pagar el finiquito en cuotas. Esto suena como una excepción importante a la regla general de tener todo el pago disponible en 10 días. ¿Cómo funciona esto? Sí, el mismo artículo 177 modificado, justo después de fijar el plazo de 10 días, añade una frase clave. Permite pactar el pago fraccionado remitiendo a otras normas del Código, los artículos 63 bis y 169. Ya. ¿Y qué se puede pagar en cuotas? ¿Solo las indemnizaciones? No, y eso es interesante. El dictamen lo recalca. Este acuerdo de pago en cuotas puede abarcar todas las sumas incluidas en el finiquito. Todo.
Todo. No se limita solo a las indemnizaciones como a veces se piensa. Puede incluir remuneraciones pendientes, el pago de vacaciones proporcionales, cualquier concepto adeudado. Todo el monto total puede ser objeto de este pacto de fraccionamiento. Me imagino que para que un pacto así sea válido deben cumplirse requisitos súper estrictos, ¿no? Porque estamos hablando del pago final al trabajador. Definitivamente. El dictamen es muy enfático en esto, siguiendo lo que dice la normativa a la que se remite, principalmente el artículo 169, letra A. Para que este pacto de pago en cuotas sea válido, y ojo, libere al empleador de la obligación de pagar todo de una vez, debe cumplir varias condiciones sí o sí. A ver, ¿cuáles son? Incluir intereses y reajustes. Las cuotas deben incorporar los intereses y reajustes correspondientes al periodo que dure el pago. El dictamen interpreta que se debe aplicar lo mismo que para las indemnizaciones legales. El interés máximo convencional para operaciones reajustables y el reajuste según la variación del IPC. Para mantener el valor del dinero, claro. Exacto. Para proteger el poder adquisitivo del dinero que el trabajador recibirá más tarde. Segundo, tiene que ser por escrito. Ajá. Y esto es crucial. La firma del trabajador debe ser ratificada exclusivamente ante un inspector del trabajo. Solo ante un inspector. ¿No sirve un notario? No. El dictamen lo subraya. No sirve ratificarlo ante notario, ni oficial del registro civil, ni otro ministro de fe. Para este pacto de cuotas específico, solo vale la ratificación ante la inspección del trabajo. Entiendo. Es una protección adicional para el trabajador. Claro, la idea es asegurar que el trabajador consienta libremente, sin presiones y con la supervisión de la autoridad laboral. ¿Algún otro requisito? Sí. La oportunidad de la ratificación. Esta ratificación ante el inspector debe ocurrir dentro del mismo plazo de 10 días hábiles desde la separación. O, si el finiquito completo se firma y ratifica también ante el inspector, dentro de esos 10 días, el pacto de cuotas puede quedar consignado ahí mismo. Ya, dentro del mismo plazo. Y finalmente, una consecuencia grave por incumplimiento. Si el empleador se atrasa en el pago de una sola de las cuotas acordadas, una sola. Una sola. Todo el saldo pendiente de la deuda se vuelve exigible de inmediato. Es decir, pierde el beneficio del plazo y debe pagar todo ya. Además, se expone una multa administrativa por incumplir el pacto. Ok, queda clarísimo que el pago en cuotas es una posibilidad, pero con reglas muy estrictas y bajo supervisión directa de la autoridad laboral. Ahora, volviendo al escenario general, ¿qué pasa si un empleador simplemente no cumple? No cumple el plazo de los 10 días hábiles. Llega el día 11 y no ha preparado el finiquito, ni tiene el pago disponible. ¿Hay una multa específica que haya creado esta ley 20.684 para ese incumplimiento? Esa es una pregunta clave sobre las consecuencias reales. No. El dictamen señala algo importante aquí. La Ley 20.684, al crear esta obligación del plazo de 10 días, no estableció una multa nueva o específica para quien no la cumpla. Ah, o sea, no hay una multa directa por no cumplir los 10 días. No una específica creada por esta ley para ese incumplimiento. Entonces lo que aplica es la regla general del Código del Trabajo para las infracciones que no tienen una sanción particular asignada. ¿Y esa regla general qué dice? Está en el artículo 506 del Código. Básicamente permite a la Dirección del Trabajo cursar multas administrativas generales. El monto de estas multas no es fijo, varía dependiendo del tamaño de la empresa, del número de trabajadores que tenga, así que sí hay una posible sanción administrativa, una multa, aunque no sea una creada especialmente por esta ley. Entiendo, una multa general. ¿Y algo más? ¿Alguna consecuencia para el trabajador? Sí, y esto es importante porque va directo al bolsillo del empleador y beneficia al trabajador. El dictamen recuerda lo que establecen otros artículos del Código, el 63 y el 173. Las sumas que el empleador adeuda al trabajador empiezan a generar intereses y reajustes desde que se vuelven exigibles. Ah, eso es clave. Claro. En este caso, si no se puso a disposición el pago dentro de los 10 días hábiles, a partir del día 11, esas sumas adeudadas empiezan a sumar intereses. Y no cualquier interés, el interés máximo permitido para operaciones reajustables. Y además, el reajuste según la inflación, IPC. O sea, el dinero empieza a crecer. Exacto. Busca compensar al trabajador por la demora en recibir lo que le corresponde. Interesante. Entonces hay doble consecuencia posible. Multa administrativa para el Estado y la obligación de pagar intereses y reajustes sobre lo adeudado al trabajador.
Y para cerrar el círculo, ¿desde cuándo están vigentes todas estas reglas que hemos analizado? ¿Desde cuándo aplica esta Ley 20.684? El dictamen lo aclara hacia el final. La ley número 20.684 no incluyó una norma especial que dijera, esta ley empieza a regir en tal fecha futura. Cuando eso pasa, aplica la regla general del Código Civil chileno. Las leyes entran en vigencia desde el día de su publicación en el Diario Oficial. Ya. Como esta ley se publicó el 23 de agosto de 2013, todas estas modificaciones a los artículos 163 y 177 del Código del Trabajo están vigentes y son aplicables a los contratos terminados desde esa fecha en adelante. Perfecto. Entonces, hagamos una recapitulación rápida de lo esencial que nos deja este análisis basado en el dictamen oficial. La Ley 20.684 realmente cambió el panorama del finiquito en Chile. Primero, eliminó esa obligación que existía antes de pagar ciertas indemnizaciones justo en el momento del despido. Exacto, la del 161, esa misma. Y lo más significativo, creó un plazo claro y general, 10 días hábiles. Que se cuentan desde el día siguiente a la separación, para que el empleador tenga listo el documento del finiquito y todo el pago disponible para el trabajador, y además tiene que comunicárselo. Ponerlo a disposición, esa es la clave. Ponerlo a disposición. El objetivo principal, entiendo, era dar más certeza jurídica en ese momento. Y además reguló de manera muy específica y protectora la posibilidad de pagar en cuotas, exigiendo sí o sí la ratificación ante la Inspección del Trabajo. Así es. La interpretación que hace la Dirección del Trabajo en este dictamen apunta a que la ley buscó un equilibrio. Por un lado, dar certeza, plazos claros en un trámite que es delicado, estableciendo una obligación concreta para el empleador. Y por otro, permitir cierta flexibilidad con el pago en cuotas, pero poniendo salvaguardas importantes para el trabajador. Como la intervención de la inspección. Exacto. Y la exigencia de intereses y reajustes en las cuotas. Y finalmente, dejando claro que el no cumplimiento del plazo tiene consecuencias, tanto económicas como administrativas para el empleador. El marco legal parece definir bien las obligaciones del empleador, los tiempos que debe manejar, pero pensando un poco más allá de la letra de la ley, de lo que dice el dictamen, ¿qué implica esto en la práctica diaria? Ahí es donde surgen preguntas interesantes, ¿no? Al conectar la norma con la realidad del día a día. La ley obliga al empleador a tener todo listo y disponible en 10 días hábiles. Es un plazo para la acción del empleador. Claro, pero pensemos en el trabajador. Recibe la comunicación o quizá le entregan un borrador del finiquito dentro de ese plazo. ¿Qué pasa si necesita tiempo para revisarlo con calma? Sobre todo si son cálculos complejos. Exacto. Pensemos en comisiones variables, horas extras acumuladas que quizás no están bien registradas, descuentos aplicados, o si simplemente tiene dudas sobre si los montos son correctos, si falta algo. Claro. Una cosa es que el empleador cumpla con poner a disposición en el plazo, y otra muy distinta es el tiempo real que necesita el trabajador para analizar si está de acuerdo con lo que le presentan antes de firmar. Exactamente. Y esto nos lleva a una reflexión que va un poquito más allá de lo que el dictamen analiza directamente, pero que es una consecuencia práctica importante de esta regulación. Se podría decir que, si bien la ley agiliza la obligación del empleador, ¿cómo se asegura en la práctica que el trabajador tenga una oportunidad real y suficiente para revisar ese finiquito? Ese documento que le presentan dentro de los 10 días, pero antes de sentirse presionado a firmar, ¿no? Claro, la presión del momento. Especialmente si hay discrepancias o si necesita, por ejemplo, buscar asesoría externa para verificar los cálculos. ¿Cómo se equilibra esa celeridad que se le exige al empleador con el derecho del trabajador a una revisión informada, tranquila, sin apuros? Es una tensión interesante que se genera ahí. Es una pregunta que queda abierta, ¿sí? Enfocada en la dinámica real que se produce al aplicar esta normativa. Esperamos que esta revisión detallada de la Ley 20.684 y su interpretación oficial por la Dirección del Trabajo haya sido útil para entender mejor cómo funciona el finiquito en Chile hoy en día.